Voces que forman parte de la noticia. Ecuador se alista para intentar buscar más recursos económicos y la explotación de recursos naturales es parte de la propuesta que también intenta impulsar el gobierno del presidente Daniel Noboa Sin. Hablemos de la minería con el abogado Stevie Gamboa. Él es especialista en recursos naturales y está con nosotros hoy para revisar esta importante temática. Abogado Gamboa, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días con todos, un gusto saludarlos, un gusto, gracias por la invitación y saludos también a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan en este espacio. Empecemos hablando de la situación actual, abogado Gamboa. Mucha gente todavía cree que la minería es aquello que observamos casi que en la televisión, gente entrando por túneles con pico y pala, con pequeños carros e intentando sacar oro de algunos sectores del país. Estamos ya en otros niveles, pero quizás hay que dimensionarlo mejor. ¿Cómo está Ecuador en su realidad minera y hacia dónde está apuntando? Gracias, de nuevo. Mira, Ecuador ha tenido una evolución, y esto es importante reconocerlo porque no es una evolución de 1, 2, 3 años atrás. El Ecuador empezó hace más de una década atrás un camino para convertirse en un país industrializado en el sector minero, porque la minería en Ecuador ha existido prácticamente desde siempre, ¿no? Y la pequeña minería, la minería de menores escala, siempre ha estado y va a continuar, porque esa es una minería que ya está incorporada a la economía local de los lugares donde se desarrolla. Pero en esa escala, en ese camino de esos 10 años, entonces resolvieron los problemas que tenía en su momento la salida de Kinross para que llegue Lundin y tengamos hoy la mina Fruta del Norte. Igual se resolvieron los problemas para que llegue Mirador y se ponga en operación. Ambas minas entraron en operación en el 2019, pero firmaron contratos en el caso de una 7 años antes y en el caso de la otra 3 años antes. Y las dos desde el 2021 son una fuente importantísima de las exportaciones del Ecuador. La actividad minera hoy representa el tercer rubro de exportación y el año anterior exportó más de $3.000 millones y combinan esas dos minas de gran escala con la mina de pequeña minería, con las minas de pequeña minería que son muchísimas a nivel nacional. Entonces, creo que estamos en una posición privilegiada a nivel de desarrollo y curva de aprendizaje. Segundo, la presencia del presidente Noboa en el PDAC de Toronto a inicios de este año con toda una delegación por parte del gobierno fue muy importante porque envió en el evento más importante de minería un mensaje muy potente a los inversionistas diciéndole Ecuador confía en el sector minero y apuesta a ese desarrollo. Y tercero, y esto ya es una opinión personal, pero que estoy seguro muchos analistas van a coincidir, es la actividad minera y la actividad petrolera, la actividad extractiva en general, la única fuente real de inversiones importantes que puede tener el Ecuador en el corto y mediano plazo. A veces aplaudimos llegada de otros sectores, del sector minero, del sector agrícola, etcétera, donde las cifras siempre son valiosas para incorporar a la economía, pero los grandes números están en los sectores extractivos. Somos un país favorecido de aquello y debemos aprovechar. Buenos días. Buenos días, Stevie. Alfonso Rollero, te mando un abrazo y estando de acuerdo con lo que mencionas, sobre todo en esto último, ¿no? La necesidad de que Ecuador sea realmente un hub de inversiones, ¿para qué? Para esa agenda de recursos rápidos y frescos para el país. Ahora, Stevie, te tengo dos preguntas y quiero hacer algo bastante resumido para que realmente todos puedan entender cuál es el escollo que tiene la actividad minera de Ecuador. ¿Es un escollo burocrático, es decir, decisión y voluntad de gobierno? ¿Es un escollo con la relación con las comunidades? ¿Es un escollo con la política pública? ¿Cuál es el escollo? ¿Dónde está? O si cada de estos espacios tiene escollo, de manera resumida, Stevie. Gracias, Alfonso, por un saludarte. Mira, yo creo que todos, como toda actividad industrial, el sector minero no es distinto al resto, se enfrenta a diferentes retos, ¿no? El primer reto es poder comunicar adecuadamente en las comunidades que puedan percibir adecuadamente los beneficios que la actividad minera llega a sus territorios en todas las etapas, no solamente durante la explotación, cuando hay una mina que ya tiene regalías, también durante la etapa de exploración, que puede tomar muchos años en el caso de un proyecto minero, y ya empieza a dinamizar la economía local porque cada llegada de una empresa al territorio lleva pues la generación de mano de obra técnica, lleva la utilización de recursos a nivel de transporte, de alimentación, catering de comida, etcétera. Entonces,
Entonces, la primera es que las comunidades puedan percibir esto. Pero para que esto sea recíproco, y es algo que hemos estado discutiendo últimamente, también las regalías que genera el sector minero deben llegar al territorio. La ley de minería establece que el 60% de las regalías que se recaudan a través del Estado y que provienen de la comercialización de los minerales deben invertirse en las comunidades de las zonas de influencia de los proyectos. Esto no se ha cumplido en los últimos 10 años, y en la última ley del presidente Noboa ya aparece la obligación de que esa asignación sea directa y ya no a través del Banco del Estado. Esta es una deuda que tiene el Estado, ahora histórica, con las comunidades de los sectores mineros, y eso va a apalancar ya no solo la llegada de empleo, sino también la llegada de recursos para los gobiernos locales. Retomando lo que comentabas en el tema burocrático, por supuesto, ha sido desafortunado y hemos tenido muy malos ejemplos de viceministros en el sector minero donde su agenda personal o su falta de liderazgo ha impedido el desarrollo de proyectos, pero también ha habido de los otros. Entonces, acá lo que necesitamos es que el Estado se convierta en que entienda que su rol es de acompañamiento para que las inversiones puedan llegar, para facilitar las inversiones, y eso se tiene que lograr no solamente con un viceministerio y con un ministerio comprometido con la actividad minera, sino también con una agencia de control tecnificada. Hemos debatido intensamente la necesidad de que la agencia de regulación y control se vuelva a dividir y volvamos a tener una para minería, una para electricidad y una para hidrocarburos. El modelo actual, que fue un modelo implementado por el presidente Moreno con óptica de ahorro, ha sido enormemente ineficiente, y lo vivimos no solo en el sector minero, donde el control se ha perdido y vemos cómo mucha producción se ha ido a la minería ilegal y hay mucha informalidad, sino que también lo vemos en el sector eléctrico, ¿no? Donde gran parte de lo que estamos recibiendo hoy como problemas, y lo comentaba hasta el inicio del programa, es la falta de una agencia de control eficiente y eficaz. Entonces, hay que diversificar la agencia, debemos volver al modelo anterior de una agencia dividida por sector. Stevie, y tercero... Sí, por favor, continúa con el tercer punto. Y tercero, más allá de la burocracia y más allá de la problemática social, hay que tener un mensaje muy potente en el contenido relacionado al cuidado del ambiente. La actividad minera de hoy, y lo preguntaban al inicio, es muy distinta a la que imaginábamos, ¿no? Ya no es Blancanieves y los siete enanos. Ahora el mundo minero ha cambiado, la tecnología llegó, y la forma de explotar y de recuperar las labores mineras y de remediarlas es muy distinta a la antigua, y la oportunidad de hacerlo con eficiencia, con respeto al ambiente, con cuidado al ambiente, e incluso con matrimonio entre la actividad minera, la actividad agrícola, la actividad turística, es posible. Totalmente de acuerdo. Yo soy un convencido que este es un espacio que los gobiernos no han sabido aprovecharlo, y eso habla mucho no solamente del orden de un gobierno, sino de la voluntad política de los gobiernos de poder tal vez acercar a estos dos polos, porque muchas veces las comunidades con las empresas y los planes, las regalías, todo eso termina en un área muy difusa. Stevie, para darle paso a mis compañeros, quería darte una última inquietud. Conozco y sé y he asistido a los foros que continuamente haces, digamos, de manera privada con aquel grupo de profesionales que está alrededor de la minería. ¿Qué esperar este año, digamos, en cuanto a esa capacitación, a ese mensaje, también de lo que sucede en el Ecuador, en el área minera, y sobre todo en la formación de esos profesionales con nuevas habilidades, para que justamente con la tecnología y esas nuevas habilidades seamos un país próspero en los recursos minerales? Mira, hemos empezado un proceso intenso, y digo no me refiero a mí y a mi equipo, me refiero a varios grupos distintos de universidades también que están muy activas, primero incorporando en sus mallas académicas a la actividad extractiva y a la actividad minera en particular, que había estado olvidada históricamente y que debe estar, porque es parte de la oportunidad de crear nuevos profesionales habilitados para este servicio. Segundo, hemos estado trabajando también capacitar, y esto es muy importante, capacitar a la judicatura. Son los jueces de primera instancia, de segunda instancia, quienes resuelven acciones de protección, medidas cautelares y diferentes espacios en contra de la actividad minera iniciados por grupos que tienen una agenda muy oscura. Es importantísimo que ellos entiendan también del sector extractivo, de la forma en que se gobiernan los recursos naturales y de la potestad estatal en la toma de decisiones. Y tercero, yo creo que vamos a tener muchos nuevos espacios liderados por la Cámara de Minería, como te decía, por universidades, por gremios, en los que la actividad minera va a lucir mejor que lo que lucía antes. En lo particular, yo trato de llevar esta discusión siempre fuera de Quito, para que la sensibilidad centralista que tiene el Estado no se lleve también a la educación y se vaya dispersa hacia los lugares donde la actividad minera se realiza y a las ciudades que tendrían impacto sobre esto, ¿no? Ponce Enríquez, Portobelo, Zaruma, Esmeraldas, El Azuay, y diferentes lugares.
Son exactamente las 8 de la mañana con 18 minutos. Tenemos en la línea telefónica a Steven Gamboa, él es experto, abogado en minería. Para hablar en temas que usted entiende, abogado, buenos días, Guillermo Hidalgo lo saluda, para hablar en temas que usted entiende boxísticos, porque viene de una familia famosa de boxeadores en este país y entrenadores. ¿La minería la están dejando cao con la vacunación? Mire, debo decirte que el fenómeno de vacunación y el fenómeno de GDO es realmente lo que más afecta al sector de pequeña minería hoy. Y lo estamos viendo incluso al nivel de pérdida de vidas, ¿no? Esto está pasado con 2 alcaldes de distritos mineros, es algo que no podemos dejar pasar. Y eso no viene como un tema de inseguridad nacional, eso es un tema muy focalizado, donde los GDOs han encontrado la oportunidad de lavar el dinero que obtienen de las actividades ilícitas en mineral como el oro, ¿no? Y esto se reduce a narcotráfico, a bandas y demás. Por supuesto, las vacunas son uno de los más grandes riesgos que hay, pero mira que yo discutía esto el lunes y explicaba que a veces creemos que la solución para acabar con esto es más militares, más policías, más recorridos en los territorios. Y sí, la presencia de la seguridad y de la fuerza pública es importante, pero probablemente sea igual o más importante la incorporación de la tecnología en el control. La Agencia de Regulación y Control, como les decía hace un momento, al estar unida, unificada en diferentes segmentos, no goza de los recursos humanos, tecnológicos, para poder evaluar los informes anuales, las inversiones en las actividades mineras, los reportes de producción, o se obtienen en muchos casos certificados de origen para las exportaciones de dudosísima procedencia, y yo me atrevería a decir que un gran porcentaje de lo que se exporta por frontera con sello autorizado por el Estado proviene de esas actividades ilícitas. Entonces sí, hay que atacarla a la vacuna, hay que atacar a esta infección que tiene todos los sectores industriales que están siendo afectados por ella. Hay que atacarla, pero no solamente con más fuerza pública, sino con inteligencia y con tecnología a través de un organismo de control que tenga recursos suficientes para así hacerlo. Así la realidad de la minería en Ecuador son las expresiones, el comentario, el análisis del abogado Steven Gamboa. Él es especialista en recursos naturales. Analizando aquí en la mesa de Así Amaneció, una de las industrias más importantes en cuanto a los objetivos estratégicos también del gobierno actual y buscar el desarrollo del país, la generación de plazas de empleo, entre otras. Gracias al abogado Gamboa por estar con nosotros. Son las 8 de la mañana y 21 minutos. Seguimos aquí en Radio City.